Resulta que muchas veces decimos sí alineado a sentirme suficiente a través de las acciones que yo puedo hacer por los demás. Lo que sienten es temor por perder el amor, la aceptación o la aprobación de otros. Se activan muchas cosas internas, el miedo al conflicto, el miedo al rechazo y también una necesidad de aprobación. Esto es una amenaza, necesitamos salir y escapar rápido. Hola, bienvenidos y bienvenidas a No pasa nada. Este es un podcast sobre salud mental, sobre emociones, sobre la vida real, un espacio para que podamos hablar de aquellas cosas que sentimos y que a veces no sabemos cómo explicar. Yo soy Lady Becerra, psicóloga, y voy a acompañarte a entender lo que pasa por dentro cuando por fuera parece que no pasa nada. Decir no debería ser algo simple, pero para muchas personas es una de las cosas más difíciles que existe. Y no porque no sepan qué es lo que quieren, sino porque sienten que pueden perder algo si lo hacen. Si alguna vez tú has dicho que sí queriendo decir no, te has sentido incómodo, cansado o incluso ansioso por no saber cómo poner un límite, este episodio es para ti. O también si de repente conoces a alguien que tú dices como esta persona ya necesita parar y decir no porque le está pasando factura en su salud, en su vida, en su familia, en sus relaciones, en su trabajo, bueno, quédate también porque seguramente puedes aprender algo que le puedas compartir a esta persona. Resulta que para muchas personas poner límites es difícil porque aprendieron que tiene un costo emocional. Un costo emocional como que te dejaran de hablar, que se disgustaran contigo, se molestaran, te catalogaran como una persona envidiosa, odiosa, egoísta, o este costo emocional simplemente fue puesto por ti mismo, como sentir culpa automáticamente. Y el resultado de esto es que empiezas a decir sí, no porque tú quieres, sino porque no quieres sentirte mal. Y justamente, pues, por naturaleza, al ser humano no le gusta la incomodidad, el malestar y busca la forma de evitarlo de la manera más sencilla. Y en este caso, pues, es respondiendo que sí. También es importante entender que muchas personas no dicen sí desde el amor, desde la buena intención, sino desde el miedo. Y justo es importante entender que el no está relacionado con los límites, están súper enlazados porque es la manera en la que si yo entiendo cuáles son mis límites, voy a tener la capacidad de identificar en qué tipo de escenarios yo tengo que decir que no. Y esos límites son la forma en la que tú construyes una cerca de protección ante tu bienestar emocional, físico y mental. Es la forma en la que tú le enseñas a los demás cómo deben tratarte, cómo deben, en este caso, hasta dónde pueden llegar contigo. Y justo ligado a esto, nosotros mismos lo notamos con los demás, ¿no? Que hay personas que son un poco más calladas, reservadas, que de repente no les gusta compartir información privada, no sé, de su familia, de su vida personal, y de alguna forma no lo hacen saber, ya sea porque en algún momento hice alguna pregunta y fueron un poco cortantes o simplemente lo verbalizaron como, no, mira, realmente esos temas a mí no me gusta hablarlos y no necesariamente fueron personas groseras, pero ya yo entiendo hasta dónde puedo llegar con esa persona. E igual, comparándolo del otro lado con una persona que tal vez es muy espontánea, que tal vez hace bromas, chistes, y si en una reunión yo le hice algún comentario y la persona lo recibió bien, se rió conmigo, de todo, y me hizo entender que es una persona con la que yo puedo hablar tal vez de muchas cosas y no se va a sentir ofendido, no se va a sentir de pronto atacado, y es un límite que la persona marcó y que yo logré entender. Ligado a eso, vamos a ver algunos escenarios de la vida diaria donde podemos nosotros poner esos límites. Por ejemplo, no aceptar una salida a una invitación solamente porque no quiero quedar mal. Otro límite, decidir no responder mensajes, correos después de mi jornada laboral. También puede verse como decido no prestarle dinero a esta persona porque sé que es algo que me genera ansiedad o que me genera malestar. También dejar de invertir mi emoción o mi intención en un vínculo que yo noto que solo soy yo quien lo está sosteniendo. También puede verse como elegir alejarte de conversaciones,
de dinámicas o de personas que te drenan emocionalmente. Estas son algunas cosas diarias, pues, de la vida cotidiana donde se puede ver cómo poner un límite. Y nosotros a veces pensamos que un límite tiene que ser algo súper exagerado, pero realmente no. Básicamente, los límites son decidir qué cosas yo ya no voy a estar dispuesto a tolerar, aunque los demás se incomoden. Y puede verse tan simple como apagar las notificaciones de mi celular, no sé, a las 8 de la noche, pero puede verse de una manera tan profunda como también cortar total comunicación con una persona que sé que me drena emocionalmente, que me lastima con sus palabras, que me hace sentir insuficiente, en vez de aportar algo bueno para mi vida. Ahora bien, ¿por qué cuesta tanto decir no? Resulta que cuando nosotros decimos que no, se activan muchas cosas internas. Dentro de esas, el miedo al conflicto, el miedo al rechazo y también una necesidad de aprobación. Entonces vamos a ver uno a uno para que podamos verlo desde una perspectiva mucho más clara y podamos identificar como, hey, creo que tal vez sí tengo miedo al conflicto o tal vez sí necesito esta aprobación. En cuanto al miedo al rechazo, podría verse como aceptar la salida al cumpleaños de mi compañera de la oficina, aunque no quiera ir, pero lo hago porque no quiero que después me vean como una persona aburrida o que luego no me involucren o que piensen que soy una persona egoísta. Parte entonces desde el temor a que no me vayan a sacar pues del parche, del grupo de amigos, por ese temor a que pues me rechacen. Otro ejemplo en cuanto a una relación de pareja podría ser, no le voy a decir a mi novio que me incomoda que lea mis conversaciones de WhatsApp, ejemplo, porque temo o me preocupa que luego se distancie de mí, pierda el interés en mí y entonces se aleje. Estos serían unos ejemplos del miedo al rechazo. Otra de las cosas que se activa es el miedo al conflicto, que de hecho es mucho más típico que el anterior, se ve de una manera mucho más frecuente. Vamos a verlo en el escenario de la familia, donde hay una persona que opina constantemente sobre tu vida, sobre lo que eliges, sobre tu peso, lo que te pones, lo que haces, cómo invertiste o no este dinero, qué hiciste o no en vacaciones, hasta cómo crías tus hijos, pero tú, porque no quieres dañar el ambiente familiar, entonces decides simplemente callarte, quedarte ahí, digamos que recibiendo todo ese tipo de comentarios que muchas veces son hasta tóxicos, atacantes, y lo haces porque no quieres pelear, no quieres discutir. Otro escenario en el que se podría ver sería en el ámbito laboral, donde yo, a pesar de estar súper cargada de trabajo, entonces decido, en este caso, aceptar más responsabilidad laboral, aunque yo termine cansada, agotada, y no, tal vez no lo haces en este caso porque tengas más tiempo libre, sino porque me da miedo de repente que la reacción de mi jefe sea negativa o la reacción de mis compañeros también sea negativa y haya una pelea, haya una discordia. Entonces lo hago, pero al final eso tiene unas consecuencias mucho más negativas en mi vida porque es como una bola de nieve, se desencadenan muchas más cosas. Entonces resulta que yo normalmente tengo la rutina de que termino mi trabajo y voy a mi casa a hacer mis oficios, lo que tengo que hacer, y dentro de eso también tengo que llegar a preparar mis alimentos para el siguiente día. Pero entonces ya esa carga, esa responsabilidad que yo acepté por el temor al conflicto, me generó salir 2 horas después de mi trabajo. Aparte de que salgo de mi trabajo 2 horas después, tengo que tomar un transporte que se demora en llegar a mi casa hora y media y ya luego encuentro el lugar donde compro los alimentos cerrados. Eso implica que el otro día voy a ir a un restaurante y desorganiza mis finanzas, desorganiza mis tiempos, mi alimentación. Entonces se vuelve un desencadenante. Aquí quiero hacer una aclaración y es que no significa que ahora tú vas a ser una persona fría, egoísta y ya no vas a hacer favores, sino que es un balance. Voy a validar entonces si realmente tengo tiempo libre y, ok, o sea, hoy no tuve tanta carga laboral, tengo 2 horitas libres, veo a mi jefe que me pide un favor, se lo acepto, esta cosita se la acepto, voy a ayudarle de esta manera porque sé que puedo hacerlo dentro de mi tiempo.
Pero si yo ya sé que estoy agotada y exhausta y voy a aceptar esa responsabilidad, también se vienen otras consecuencias. Ahora bien, vamos a pasar con la necesidad de aprobación, porque resulta que muchas veces decimos sí alineado a sentirme suficiente a través de las acciones que yo puedo hacer por los demás, a sentir que sí puedo ser querido, que sí puedo ser útil. Entonces me vuelvo yo la persona que le resuelve absolutamente todo a todos y yo me dejo en últimas. Entonces viene mi compañero del trabajo diciéndome que tengo que bajar a recoger los cafés para la oficina, aunque no sea mi responsabilidad. Luego de pronto mi primo me escribe y me dice que necesita ayuda con un recibo de pronto de la casa, entonces yo ayudo con eso. Luego otra amiga me dice que necesita una ayuda porque se le dañó algo en su casa, entonces yo gestiono, ayudo, hago todo para todos para que me den ese check, esa buena vista de que yo soy una persona buena y lo hago, pero al final termino súper cansada, súper agotada. O también puedo sentirme culpable si no contesto llamadas, si no respondo favores, porque pienso que mi valor está condicionado a las expectativas que yo pueda cumplir de los demás. Y ahí es donde muchas personas confunden creyendo que tienen problemas para poner límites cuando realmente lo que sienten es temor por perder el amor, la aceptación o la aprobación de otros. Y esto está muy relacionado con la ansiedad, el tema de poner límites, de no saber decir no, está muy relacionado con esto porque nuestra mente o nuestro sistema nervioso asocia que el rechazo, el conflicto y la desaprobación o la decepción está relacionada con peligro. Entonces nuestra mente lo que busca es huir. Ahí se activa nuestro sistema simpático, que es el sistema de alerta o huida, donde nos dice esto es una amenaza, necesitamos salir y escapar rápido. Entonces, ante estas situaciones empieza a aparecer en nuestro cuerpo tensión, aceleración del ritmo cardíaco, sudoración, agotamiento, pesadez, que son los síntomas que nuestro cuerpo percibe normalmente ante la ansiedad, pero también empiezan a aparecer pensamientos ansiosos, pensamientos rumiativos, como, ¿y si se molestan conmigo? ¿Y si piensan mal de mí? ¿Y si estoy exagerando? ¿Y si me dejan de querer? ¿Y si genero un problema? Entonces, el sistema colapsa y es como, salgamos de acá rápido, entonces sencillamente respondemos que sí. Pero muchas personas también viven atrapadas en esta ansiedad entre no saber decir que no y la ansiedad de traicionar sus propios deseos por la comodidad de los demás. Algo importante es que poner límites al principio sí puede generar ansiedad, porque para tu mente es algo que no es familiar, es algo novedoso y no necesariamente la ansiedad está asociada a que eso sea malo, porque tenemos en nuestra cabeza o nos han pintado que la ansiedad es muy negativa. eh, claro, hay que hacer la diferencia entre un trastorno de ansiedad, que es algo totalmente diferente, de lo que pues no vamos a hablar en este momento, pero la ansiedad hay momentos en los que es muy funcional. Por ejemplo, en este sentido nos está alertando de que hay algo nuevo en lo cual mi cuerpo y mi energía se está adaptando a entender. También escenarios en los que es funcional es cuando voy a una entrevista de trabajo porque es algo positivo, pero estoy expectante y no sé qué va a pasar. Cuando voy a conocer a alguien por primera vez, son cosas que son emocionantes y que demandan de mí una expectativa ante lo desconocido. Pero es importante entender que sentirse bien em, también implica una tolerancia ante la frustración, ante la incomodidad y ante decepcionar a otros por tu propia comodidad. Entonces, ¿qué hacer diferente? Primero, entender que poner límites no significa que el miedo va a desaparecer automáticamente. Es más bien tomar acción aún en medio del malestar, porque muchas personas creen justamente que tienen que sentir una seguridad absoluta para decir que no, y eso realmente no aparece al principio, justamente porque es algo nuevo, porque es algo novedoso. Pero entonces, ¿qué puede ayudar? Primero, identifica o empieza más bien con esos límites pequeños. No tienes que tener la conversación más difícil de tu vida con tus amigos para poner los límites, sino empieza con cositas pequeñas como no puedo hablar ahora, hoy necesito descansar.
lo voy a pensar y te aviso, esta vez no voy a poder. Tu sistema nervioso necesita entender que el hecho de decir que no significa que tus relaciones se van a destruir. Lo segundo es dejar de sobreexplicarte, porque nuestra mente dice como necesito una excusa 100% válida para que la persona del otro lado entienda que realmente fue algo de fuerza mayor. Y no, o sea, no necesitas una tesis para que el límite exista. No necesitas justificar a la otra persona que quieres quedarte en tu casa viendo películas, comiendo rico y ya porque no quieres ir a ese lugar. No, simplemente dices, no, mira, no voy a poder asistir o no voy a asistir a ese evento. Lo tercero es aprender a tolerar la culpa sin retroceder. El hecho de que aparezca la culpa no significa que tengo que volver a lo que yo ya conocía. Es como un hábito. Si tú identificas que un hábito es dañino para ti, inicialmente el cuerpo va a querer volver porque va a tener un rechazo, pero es mientras hay una habituación y mientras el sistema, la mente, todo logra entender que es algo benéfico para ti. Y lo cuatro es observar qué tipo de personas se molestan cuando empiezas a poner límites, porque el temor constante de poner este límite es, me van a dejar de hablar, se van a incomodar, y al final es una forma también en la que tú puedes llegar a cuidar tu vínculo de personas y entender que la persona que tiene ese valor y ese amor por ti y ese cuidado de ti, va a entender tus límites, a dialogarlos, a respetarlos y decidir quedarse ahí. En cambio, las personas que no, simplemente es una señal de que estaban súper cómodas mientras tú estabas cómoda, incómoda y no les importa absolutamente nada de tu bienestar. Y quizá no vayas a salir hoy con el episodio diciendo ya aprendí a decir no perfectamente, eso mañana voy a llegar así diciéndole no a todo el mundo. No, pero sí tal vez es una oportunidad para que tú puedas pensar o responderte cuántos de mis sí están dirigidos desde el amor, desde la buena intención genuina y cuántos de mis sí están dirigidos desde el miedo, porque decir sí a todo puede darte aprobación momentánea, pero también puede alejarte de ti. Poner límites no se trata de volverte una persona difícil, se trata de dejar de ser una persona que siempre se deja para después. Hemos llegado al final de este episodio y cuéntame en los comentarios qué situación te cuesta más limitar en tu familia, con tu pareja, en tu trabajo o amistades y también qué límite sientes que necesitas empezar a practicar en tu vida hoy. Déjame en los comentarios cuáles han sido tus mayores desafíos con los límites. No olvides suscribirte a este podcast para que podamos seguir aprendiendo, para que podamos seguir mirando de una manera mucho más clara y cercana lo que pasa por dentro. Si este contenido es de valor para ti, sígueme en mis redes sociales. Soy Lady Becerra, psicóloga y psicoterapeuta. Acompaño procesos de manera profesional, cercana y humana. Gracias por quedarte hasta aquí. Esto fue No pasa nada.